Bienvenido, estimada estudiante, muchas gracias, es un gusto poder contar con usted. No vamos a tardar mucho la sesión, entiendo su actividad laboral, es el tiempo pertinente que se marcó. Hoy nos toca ver los conceptos jurídicos fundamentales en relación a introducción al estudio del derecho. Recordemos que estos conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma a casos concretos, como cuáles pueden ser, ejemplo, dentro de la doctrina de los conceptos jurídicos fundamentales, estos no tienen un origen empírico ni una índole contingente, sino, por el contrario, están necesariamente comprendidos por la esencia de lo jurídico. Todo lo antecedente es parte del conocimiento jurídico fundamental. Recordemos que la doctrina, aunque no interviene directamente a una resolución jurídica, es un antecedente que sí, de manera indirecta, es un antecedente que se toma en consideración para cualquier resolución. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué instituciones se avalan todos estos antecedentes y estos conceptos jurídicos fundamentales? Es importantísima debido a que la misma depende de una correcta perspectiva jurídica. Todo concepto jurídico fundamental depende de esa perspectiva jurídica según el conocimiento que se tiene. El conocimiento cognoscitivo que nosotros tenemos es de vital importancia. ¿Cuál es el conocimiento cognoscitivo? Lo que vamos adquiriendo en la carrera. El empírico es lo que yo creía, lo que yo sé mediante mi experiencia, y el cognoscitivo ya me avala el conocimiento que tengo. Tenemos la enumeración de estos conceptos jurídicos, el supuesto jurídico, las consecuencias del derecho, por ejemplo, el deber ser, sujetos de derecho o personas, el objeto del derecho o formas de conducta y las relaciones jurídicas. En los supuestos jurídicos, en estos supuestos jurídicos, recordemos también, los conocemos como casos hipotéticos. El supuesto jurídico es toda la norma. Por mencionar, el artículo quinto constitucional dice que tenemos derecho al trabajo. Es un supuesto jurídico. Siendo menores de edad no podemos trabajar o realmente se puede, pero no se debe. Es la protección al menor. Entonces es un supuesto jurídico. Las consecuencias del derecho nos va a determinar esos conceptos jurídicos fundamentales según la acción u omisión de esas consecuencias del derecho. Porque si se omite, habrá una consecuencia jurídica. Si se aplica conforme a derecho, también pondré pues en esta razón, una buena respuesta conforme a una consecuencia jurídica. Ejemplo, el pago de un derecho. Espero cuando usted se titule en como consecuencia jurídica de haber formulado, haber estudiado toda una licenciatura en derecho, pues como consecuencia de derecho, usted va a ser licenciada en derecho. El deber ser es lo que establece la norma. El ser y el deber ser, la diferencia es, el ser es lo que ejecuta mi conducta. Sí que yo tengo consideración de lo que dice la norma, pero el deber ser es lo que sí marca nuestra norma. Definiciones preliminares. ¿Qué definiciones preliminares tenemos? Bueno, estos conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica. ¿Como cuáles? Las personas habíamos visto también, es parte de distinguir entre persona física y persona moral. La persona física debemos tenerla en consideración aquella persona con capacidad de goce, con capacidad de ejercicio o bien por representación jurídica. Y la persona moral, aquella que va relacionada a la representación de una sociedad o una asociación. Dentro de estas creaciones contingentes que no son necesarias para la estructura normativa, y que en cada caso se van requiriendo por los distintos derechos vigentes o positivos. Ojo con esto, a veces hemos escuchado, todo derecho positivo es vigente, pero no todo derecho vigente es positivo. Es decir, interviene el derecho consuetudinario. Este derecho vigente en los conceptos jurídicos fundamentales, pueden haber conceptos jurídicos fundamentales cambiables.
por el territorio, por el tiempo o el espacio. Es decir, que en nuestra época consideramos, ejemplo, el deber ser como una norma primaria. Pero posteriormente, así a épocas que vienen o a épocas pasadas, hay ciertos conceptos jurídicos que ya dejaron de ser fundamentales y pasan a ser históricos. Tenemos lo que hemos visto, las definiciones de supuesto jurídico, que es una hipótesis normativa, la consecuencia del derecho, que es la situación jurídica concreta que se presenta, la cópula, el deber ser, eh, es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, la disposición de la voluntad que debemos de interferir si es o no es. Sujetos de derecho o personas jurídicas son los entes que sirven de centros de imputación de derecho subjetivo. Volvemos a caer dentro de este concepto, viene otro fundamental, los derechos subjetivos. ¿Qué son los derechos subjetivos? Los derechos subjetivos es la tipificación de la conducta a lo que establece la norma. Es decir, la norma es el género, la especie, si tipifica, ejemplo, usted es madre de familia, pasa usted alimentos como deber y derecho, entonces usted está encuadrando lo que determina la norma constitucional, artículo cuarto, y establece el Código Civil en referente a los alimentos. A la diferencia del derecho objetivo, que es el género. Los objetos del derecho forman la conducta jurídicamente regulada por la conducta. Debe ser lícita. Hay un acto jurídico, hay hechos ilícitos, sanciones. Bueno, dentro de hechos, de esto, la clase anterior hablamos del hecho ilícito. Hay hechos y se convierten en lícitos o ilícitos. ¿Qué es la diferencia? Según lo establece la norma, si es jurídicamente aceptable o no. El hecho lícito significa que es algo que no interviene en nuestra voluntad, pero sin embargo es conforme a derecho. Ejemplo, los impuestos. Y los hechos ilícitos son aquellos que cometemos por omisión, por acción de conducta y está sancionado. Dentro de las sanciones vamos a hablar de sanciones penales y administrativas. Las sanciones administrativas pues son las multas, son la privación de un derecho, la reparación del daño, también conocida como una sanción civil. En cambio, las sanciones penales son aquellas que privan forzosamente, por ejemplo, de la libertad, privan de algún derecho y todavía existe la reparación del daño. Esto se vio en clasificación de las leyes, perfectas, más que perfectas o menos que perfectas, según su sanción. También es importante recalcar la enumeración de los conceptos jurídicos, el hecho ilícito o antijurídico, la sanción, que lo acabo de describir, el derecho subjetivo, que también es el encuadramiento, el deber jurídico, lo que debemos realizar, el sujeto de derecho o persona y la responsabilidad jurídica. Dentro del hecho ilícito o antijurídico, ¿hay alguna duda? No, profe. Gracias. Sanción tampoco. Paso y usted me dice, responsabilidad jurídica. Este punto sí todavía no lo habíamos tomado. La responsabilidad jurídica va a depender de la representación de la persona. Ejemplo, un menor de edad en un accidente con un vehículo y resulta que pues, trae consecuencias jurídicas. Pasó a atropellar a alguien o tiene algún incidente en la vía. Entonces, esta responsabilidad, si es menor de edad, va a recaer directamente con el dueño del vehículo, porque tiene esa responsabilidad social, jurídica, moral, etcétera. Pero ¿quién va a responder de los daños? Del dueño del vehículo. El menor va a decir, bueno, puede responder, claro que puede responder de daños, pero la responsabilidad viene ligada aún más a una responsabilidad suprema. Gracias por su atención. En esta diapositiva empezamos con el otro tema, conflicto de leyes en el tiempo. Este tema es de conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. De leyes en el tiempo radica en que una actividad del hombre ya regulada cumple su supuesto jurídico y en el de producir las consecuencias jurídicas, el cumplimiento del deber jurídico, ejercicio del derecho subjetivo. ¿Qué diferencia hay aquí en el tiempo y en el espacio? Lo que es vigente hoy en día, probablemente en otro lugar o en otra época
deje de ser vigente. Entonces, esa es una gran diferencia. ¿Qué teorías hay sobre el conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio? Pues vamos a ver una teoría, por ejemplo, una ley es retroactiva y para ello considerar en la actividad el artículo 14 constitucional, donde habla que la ley retroactiva cuando destruye o restringe un derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior, no lo es. En cambio, si aniquila una facultad legal o una simple expectativa, es decir, la retroactividad de la norma es muy clara, muy precisa. Vamos a considerar también la aplicación de la ley fuera de su tiempo de vigencia. No puede aplicarse una ley fuera del tiempo de su vigencia. Por eso todo derecho positivo debe ser vigente, pero derecho que ya tenga retroactivo a la ley no puede ser considerado un derecho totalmente aplicable, a excepción que el delito sea con otra ley anteriormente analizada. Ejemplo, un delito del 2017 por fundamentar en la ley del Seguro Social. Es una ley muy variable, entonces esa ley tiene que ser retroactiva conforme al incidente del año del 2017. En ese caso, la retroactividad de la ley es en beneficio de la persona, del sujeto del derecho. Vamos a hablar también de la ley, del artículo 36 de la ley del organismo judicial, que habla del ámbito temporal de validez de la ley. Los conflictos que resultaron de leyes dictadas en diferentes épocas se dictarán con arreglo a las disposiciones siguientes. Las reglas generales en las que la ley es aplicable inmediata y que rige para el futuro a partir de su promulgación y que se aplica en el presente, que no puede ser aplicada al pasado y rige los efectos posteriores a su vigencia, aunque deriven de hechos anteriores a ella. Lo que hablábamos, si es la retroactividad de la norma, entonces no puede ser aplicable si le puede perjudicar al sujeto. En principio, las normas jurídicas rigen los hechos que, durante el lapso de su vigencia, ocurren en concordancia con sus supuestos. Si un supuesto se realiza mediante una ley está en vigor, las consecuencias jurídicas que la disposición señalen deben imputarse al hecho condicionalmente. Perfecto, hasta aquí vamos bien. Y por último, vamos a proyectar nuestro artículo 14 constitucional. ¿Qué habla el artículo 14 constitucional? Es el fundamento de la retroactividad, de la no retroactividad de la norma. Entonces, para nosotros es vital este artículo para esta unidad, que espero que lo tengan en consideración para su actividad final. Sí, profe, muchas gracias. Me percaté que en su caso ya tiene un avance de su actividad. Le agradezco bastante su cumplimiento y el estar en clase le da un plus más a sus actividades que usted está realizando. No se olvide de realizar un comentario en foro de cualquier unidad que usted desee. ¿Sale? Muchas gracias. Con respecto al trabajo, ¿está bien estructurado o le hace falta algo? No, está bien, es básico. De hecho, usted me preguntaba si necesitaba hacer mucho. Le digo, es básico. La conceptualización que se toma en Introducción al Estudio del Derecho es principalmente para tener en cuenta los conceptos jurídicos fundamentales, lo más elemental de cada tema. Ah, pues bueno, gracias, profe. ¿A usted? Artículo 13 también es importante lo tomemos en cuenta. Nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijadas por la ley. El 14, ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
lo que estamos viendo ahorita de la retroactividad de la norma, de la no retroactividad. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicios seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún con mayor razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Entonces, este artículo es base fundamental en lo que nosotros estamos analizando en nuestro plan de estudio. Ahora, ¿qué van a aplicar ustedes para realizarlo o qué aplicaron? Técnica jurídica. La técnica jurídica no es más que la aplicación de todo el derecho según la tipicidad de la conducta del cuasiabogado o del abogado. Es decir, la técnica jurídica que usted realizó en su tarea es una técnica jurídica característica de usted. Usted utilizó una interpretación, un método, un lenguaje, que tengo la fortuna ya de haber visto tareas de usted. Y pues la técnica jurídica es muy clara, muy precisa, siempre ha utilizado incluso colores que van ad hoc para llamar la atención, o imágenes, o las hojas membretadas son buenas. En la técnica legislativa a la técnica jurídica, la técnica legislativa es la técnica que aplica la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a la creación de la ley. Entonces nosotros como abogados, ¿qué debemos hacer a un caso concreto? Pues tratar de analizar esa técnica legislativa para que tengamos a favor esos conocimientos o tengamos a favor una resolución que nos dé en sentido afirmativo a lo que nosotros buscamos. Recordemos que la técnica legislativa no es algo que no podamos dominar, sin embargo, la podemos estudiar para que nosotros, en el caso que necesitemos de algún juicio, de alguna resolución administrativa, civil, etcétera, podamos aplicar un correcto método. El método que aplique el abogado en derecho es el método exegético. El método exegético es el tipo de método que el abogado debe de emplear para el conocimiento, ya sea de una norma o para el conocimiento de una investigación científica. Con ello hemos terminado. ¿Alguna duda? No, profe, bueno, nada más comentar que es muy importante esto porque yo siento que es como la base de todo lo que vamos a ver nosotros en la carrera, de cómo vamos a trabajarlo, porque tengo la fortuna de que usted me dé introducción a mercantil en cuarto y, por ejemplo, lo de la no retroactividad, también lo andábamos viendo, que nosotros debemos ser retroactivos conforme a la ley en cuestión mercantil. Yo recuerdo que usted nos explicaba que nadie puede vender algo y después de unos años exigir algo que sucedió pues hace tiempo, que lo vendió, al igual que las personas que compran. No pueden comprar algo hoy y empezar a utilizar eso y después de un año eh, pues estaba bien el producto, no sé, cualquier cosa. Claro. Usted nos Sí, explicaba que debemos ser retroactivos y como estoy decía creo que muy usted de del acuerdo. ejemplo del derecho mercantil, pues aquí en tiempo y en espacio, la marihuana no es un acto lícito, de acto de comercio. Y en otros países, pues es bien aplicable. Esto es en efecto la retroactividad en tiempo y en espacio, no la no retroactividad. De mi parte es todo. Le agradezco mucho su compañía, muy amable de verdad. El video posteriormente será procesado y lo podrán analizar en plataforma. Los demás compañeros, si tienen alguna duda, quedo a sus órdenes en foro o al número de celular de su servidora. Tengan excelente tarde. Gracias.
Gracias, hasta luego. A usted, compañera, gracias. Ay, Bye, accedí. cuídate. Adiós, hasta luego. Puede abandonar si Hola, gusta por su trabajo, lo entiendo. Muy buenas tardes, compañera Erika. ¿Me logra escuchar? hola, buenas tardes. Hola, Sí, muy estoy buenas arriba. tardes. Ok, le explico. Ahorita nosotros empezamos a las 6 en punto. Acabamos de terminar todos los conceptos, características de nuestra materia de introducción al estudio del derecho. Antes de que yo continúe, necesito saber si tiene usted alguna duda sobre la actividad. La actividad son temas breves, únicamente temas elementales, no son todos los temas y por cada tema son de conceptualización directa y muy breve. ¿Tiene usted alguna otra duda? Compañera Erika, ¿tiene usted alguna otra duda? Compañera Erika, ¿me escucha? ¿Tiene usted alguna otra duda acerca de la actividad final? Ok, no se preocupe, mi estimada compañera, le entiendo, está usted en el lugar laboral. La videosesión se subirá a nuestra plataforma. Si usted presenta, tiene alguna La duda, tarea. me indica. No la Perdón. escuché, compañera Erika, ¿me puede repetir? No, no, estaba escuchando que va a subir la clase. Gracias, Miss. Al contrario, usted tenga excelente noche. Hasta luego, muy amable. Hasta Gracias. luego, perdón. Gracias. No, no, a usted al contrario, muy amable por ingresar y poder tener el gusto de saludarnos cordialmente. Gracias.